Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Entiende tu mente. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que nos estarán hablando acerca de un tema que es de suma importancia y este es el trastorno del espectro autista. Y para ello me acompañan el día de hoy la licenciada Claudia Hernández y la licenciada Daniela Bolaños. ¿Qué tal están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos poder ayudarlos un poco. Hola Luis, mucho gusto y mucho gusto a la licenciada Daniela también. Es un gusto para mí estar acá y apoyándolos en este tema tan importante que es para los padres de familia, ¿verdad? Sí, a ustedes gracias por haber hecho un espacio en sus apretadas agendas y acompañarnos hoy en este espacio de aprendizaje virtual. Y para dar inicio al podcast, me gustaría que la licenciada Daniela Bolaños empezara por decir, ¿verdad? ¿Qué comprendemos por el trastorno del espectro autista? Bueno, Luis, te comento que este es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que este trastorno va a afectar todas las áreas de desarrollo del niño, por ejemplo, el lenguaje, su motricidad, su sociabilidad, su aprendizaje y su conducta, pero va a tener una mayor afectación en su actividad social, en su lenguaje, ya sea verbal o no verbal, y en la conducta, ¿verdad? Entonces, te comento que también presentan dos características que estas van a variar entre los pacientes, que una es la hiposensibilidad y la otra es la hipersensibilidad. En el caso de la hiposensibilidad es cuando el niño pues no logra sentir algunos estímulos del ambiente, como por ejemplo el dolor o la temperatura. Entonces, en la temperatura no va a sentir como que el calor y el frío, ¿verdad? Y en el caso de la hipersensibilidad es cuando él va a experimentar de una manera muy fuerte los estímulos que le proporciona el ambiente, como por ejemplo los olores, los sabores, lo visual, también lo auditivo, todo lo va a experimentar con una mayor fuerza, que es mucho más, ¿verdad?, de lo que nosotros lo podemos experimentar normalmente, y lo cual le va a causar a él alguna molestia o dolor, ya sea en el caso de la hipersensibilidad o hiposensibilidad. Entonces, estas son algunas de las características más comunes que tiene este trastorno. Sí, nos comentabas que era un trastorno del neurodesarrollo y dos de las características principales es la hiper e hiposensibilidad, pero ¿cuáles son las causas de este trastorno y las que generan todos estos síntomas a nivel general? Mira, no tenemos como que una causa, ¿verdad?, específica y que yo te pueda decir, es esto lo que lo produce, ¿verdad? Se han hecho muchos estudios y se han logrado detectar algunos factores que pueden influir, que entre estos tenemos los factores ambientales, los factores metabólicos y los factores genéticos. Pero no podemos decir definitivamente es uno, ¿verdad?, el que ha provocado que se desarrolle este trastorno en el niño. Entonces, una manera más fácil de verlo es como cuando hablamos de un riesgo acumulativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que van a venir diferentes factores, los cuales van a influir en el niño y van a provocar que en él se desarrolle el trastorno, ¿verdad? Entonces, como que todos en conjunto y ambientales, genéticos o no sé, ¿verdad? Van a variar y todos ellos van a hacer que se desarrolle este trastorno. Sí, vemos entonces que es un trastorno multifactorial, ¿verdad? Que no tiene una Exacto. sola causa. Y para poder incluir en la conversación a la licenciada Claudia y que no sepa, o bueno, no crea que la estamos eh, olvidando o dejando de lado, me gustaría que ella me ampliara acerca de estos multifactores, ¿verdad? Y cuáles son aquellos factores de riesgo que intervienen en que se desarrolle un trastorno del espectro autista. Claro, Luis, mira, para nosotros poder decir factores de riesgo que desarrollan el trastorno del espectro autista, tenemos dos específicamente, entre los cuales tenemos un factor ambiental, el cual está determinado si los padres tienen una edad avanzada, ya que mayormente se conoce que existe un rango de edad ideal para poder concebir a un bebé.
Entonces, si esta edad de los padres está muy avanzada, va a hacer que tanto el óvulo y el espermatozoide vayan envejeciendo conforme ellos van avanzando también su edad. Entonces, esto genera que esta unión se vaya a poder desarrollar en algún punto un trastorno del espectro autista o algún otro trastorno o enfermedad. También tenemos el bajo peso al nacer y la exposición fetal a algún medicamento, ya sea porque la madre no sabe que está embarazada o por alguna otra situación, la madre o el adolescente va a tomar algún medicamento, el cual va a ir a afectar el desarrollo de este feto y va a desarrollar, como ya te decía, esta evolución del trastorno. También tenemos un factor genético y fisiológico, el cual puede estar determinado por una heredabilidad, ya sea por parte de la familia de la mamá o por parte de la familia del papá. Esta heredabilidad se puede ir dando de generación en generación o se puede saltar algunas generaciones y justamente en este niño vaya a recaer esta heredabilidad. También tenemos que puede ser una mutación genética. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a existir esta herencia de este trastorno de parte de la familia de papá y mamá. Si no existe, ¿cómo se desarrolló? Esto se debe a una mutación genética por medio de la unión del óvulo y del espermatozoide. Entonces, esto va a generar un nuevo trastorno en la familia, que posiblemente posteriormente va a ir siendo heredado otra vez de generación en generación. Sí, siendo heredado de generación en generación, además de estos factores genéticos que nos comentaba y ambientales. Y acá me ha surgido otra duda y me imagino que también a los padres que están escuchándonos desde casa también les surgió. eh, ¿A qué edad puedo empezar yo a notar eh, estos, este trastorno del espectro autista en mi hijo? ¿Hay una edad específica o porque ya no lo comentabas que desde edad temprana se puede empezar a ver estas características, pero ¿a qué edad, basado en tu experiencia y también basado en la ciencia, se puede empezar a notar un trastorno del espectro autista en los niños? Claro, Luis. Mayormente se pueden comenzar a notar rasgos o características en el niño a partir de los 18 meses, o en algunos casos se pueden notar antes. Pero mayormente estos rasgos o características físicas o de la conducta en el niño se van a notar a partir de los 2 años, o cuando el niño comience esta interacción con la sociedad, ya sea por medio de la escuela, la guardería, o cuando el niño va a ir y convivir con sus primos, hermanitos o cualquier otra persona que no esté en su círculo social. Entonces, esta interacción con el niño va a hacer que se noten esas características que no son normales, por decirlo de alguna forma, en su desarrollo de 2 años o antes. Sí, todas estas características consideradas anormales en el entorno, ¿verdad? Y también me gustaría que me respondieras esto, ¿verdad? Ya que asumo que ustedes como psicólogos se han de basar en manuales diagnósticos y también en la ciencia, ¿verdad? Para poder diagnosticar un trastorno del espectro autista. ¿Y cuáles son estos signos y síntomas que tanto el padre como el profesional debe notar en el infante para poder diagnosticarle un trastorno al espectro autista? Como tú bien decías, Luis, nosotros para poder diagnosticar un trastorno del espectro autista nos basamos en un manual, el cual es el DSM, el cual nos brinda las bases necesarias para poder determinar si el niño posee el trastorno del espectro autista o posee algún otro. Pero nosotros para diagnosticar el trastorno del espectro autista nos basamos en que el niño va a tener deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social. Como bien te comentaba, el niño no se va a relacionar de manera normal con la sociedad. El niño le va a costar. Por medio de la comunicación social tenemos que el niño va a tener una expresión del lenguaje muy literal, donde si el niño, la mamá le dice, mira, yo no quiero hablar con la vecina, que la vecina me cae mal. El niño algún día va a ver a la vecina y le va a decir, mi mamá nunca quiere hablar con usted porque usted le cae mal. Nos damos cuenta que este lenguaje literal el niño no supo distinguir
que lo que la mamá le decía no se lo tenía que decir a la vecina o no se lo iba a decir de tal forma. Nos damos cuenta que el niño va a decir todo tal cual como él lo comprende, él lo escucha o él lo ve, porque para él estas son las bases fundamentales de su aprendizaje. También tenemos que el niño no comprende los chistes, no sabe disimular y muchas veces el niño va a ser muy sincero. Otro criterio en el cual nosotros nos basamos para diagnosticar el trastorno son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Entonces, acá en este punto te quisiera preguntar a ti, Luis, ¿tú en algún punto te interesaste mucho por un tema o alguna actividad específica cuando eras más pequeño? Pues yo considero que una actividad como específica, no, de niño sí, claramente era muy curioso y pues me gustaba andar viendo un poco de todo lo que surgía en mi entorno, ¿verdad? Pero como percatarme solamente en algo específico, no, ¿verdad? Me gustaba ver de todo un poco y saber qué había más allá de lo que estaba a mi alcance. Ok, Luis, entonces nos damos cuenta que tú tenías en esta edad una curiosidad, pero los Sí, niños que poseen el trastorno del espectro autista, ellos se van a interesar demasiado en el tema. Ellos les va a poder interesar lo que son las flores, los dinosaurios, los animales, algún tipo específico de animal o alguna actividad específica, donde ellos, por más que la estudien, ellos van a seguir investigando o van a seguir aprendiéndose todo, porque este tema es muy interesante para ellos. También tenemos que estos niños van a mantener una rutina. Desde que se levanten hasta que se duerman, el niño va a mantener una rutina diaria. Y si le cambiamos esta rutina o cambia algo de esta rutina, el niño va a entrar en un desequilibrio, donde va a sentir que no es como él lo aprendió, porque ella tiene las pautas necesarias para seguir esta rutina. Si le cambia, el niño entra en un total desequilibrio donde no sabe qué hacer, no sabe qué decir o en dónde está en dados casos. También tenemos que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, como te decía posteriormente, que estos rasgos o características se pueden comenzar a notar desde los 18 meses o en algunos casos antes. Entonces, todas estas cositas que alarmen a los papás, que el niño no se relaciona correctamente con las demás personas, el niño no tiene una interacción social muy amplia o un lenguaje amplio. Entonces, todas estas cositas debemos de tenerlas en cuenta. También tenemos que los síntomas van a causar un deterioro. Y aquí es donde tenemos que poner especial atención, donde ya no va a ser funcional el desarrollo del niño y tampoco va a ser funcional para la familia. Entonces vamos a tener que tanto para el niño como para la familia ya es un problema. Entonces acá es donde comenzamos a tratar al niño con un trastorno ya y donde lo debemos de comenzar a apoyar. sí, el apoyo a los niños en estas etapas o cuando se está desarrollando, ya se ha diagnosticado el trastorno del espectro autista, es súper importante, ¿verdad? Y ahora me gustaría hacerle una pregunta a la licenciada Daniela, ¿verdad? Y pues me voy a poner en una situación. Supongamos que yo tengo un hijo con un trastorno del espectro autista y un amigo también tiene un hijo con un trastorno del espectro autista. ¿En ambos niños se va a notar de la misma manera el trastorno del espectro autista o hay variaciones? Sí, este es un trastorno que también se caracteriza porque no va a presentar los mismos síntomas y signos y síntomas en el niño. Entonces, se puede presentar uno acompañado de un deterioro del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que su mayor dificultad va a ser con el lenguaje, ¿verdad? Ya sea este hablado, escrito, verbal, no verbal. Y lo que a él se le va a dificultar, por ejemplo, puede ser la creación de frases, de oraciones y el poder transmitirlas. También otro modo en el que se puede presentar la variación es con un déficit intelectual. Esto quiere decir que él va a tener, su función intelectual va a ser menor a la de la norma, ¿verdad? Entonces él va a tener, por decirlo así, un coeficiente intelectual
más bajo al de la norma, lo cual le va a dificultar realizar muchas actividades del diario vivir, ¿verdad? Como a nosotros, pues no se nos dificulta, pero para él sí le va a presentar dificultad en muchas actividades. Y la otra variación más común es con catatonia, que esto es un síndrome que impide que el niño pueda realizar sus movimientos de manera normal, ¿verdad? Entonces sus movimientos pueden ser o muy excesivos, muy exagerados, y también se va a acompañar de alguna conducta que no es normal. Entonces, estas son las tres variaciones más importantes que presenta, y es como lo que tú dices, ¿verdad? Tal vez en el ejemplo que tú ponías, tu hijo lo puede presentar con catatonia y el hijo de tu amigo lo puede presentar con el déficit intelectual. Entonces ahí es donde se van a ver las variaciones de los síntomas. Sí, entonces este síntoma variará. Y también acá surge otra cuestión, ¿verdad? Supongamos, mi hijo tiene un trastorno del espectro autista, supongamos con catatonia. Él también puede tener otro trastorno aparte del trastorno del espectro autista con esta característica, o solamente puede presentar el trastorno del espectro autista. Sí, es correcto lo que tú dices. Entonces, aparte de la variación que tiene en su trastorno, él puede presentar otro trastorno. En las personas que padecen este trastorno, un 70% de ellos presentan signos y síntomas psiquiátricos, lo que quiere decir que presenta un trastorno mental. Y el otro 40% presenta signos y síntomas de dos o más trastornos mentales, ¿verdad? También se puede presentar junto a este trastorno un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, más conocido como TDAH. Eh, para esto, el profesional tiene que evaluar, ¿verdad?, los signos y síntomas que está presentando para poder diagnosticarlo también con el otro trastorno. También cuando algún niño tiene la afectación mayor en el lenguaje, ya sea verbal y no verbal, se debe evaluar si tiene conductas observables que se están viendo afectadas, como el sueño y la alimentación, y si ha tenido algún cambio también en su conducta, porque esto puede ser algún signo de que puede presentar ansiedad o depresión. También se presentan afecciones médicas, como podría ser problemas del sueño, y también se puede presentar con el trastorno de desarrollo de la coordinación, que es el problema que él va a presentar para realizar sus movimientos, ¿verdad? Entonces, estas serían como que las afectaciones más comunes que se pueden presentar al mismo tiempo, ¿verdad? Que son trastornos comórbidos, lo que quiere decir es que se presentan en la misma persona y que pues tiene uno o dos trastornos al mismo tiempo. Entonces, estos serían los más comunes que se pueden presentar al mismo tiempo. Sí, entonces para los padres que nos están escuchando allá en casa, los infantes sí pueden presentar más de un trastorno a la vez. Y para ir cerrando este espacio de enseñanza y aprendizaje virtual, me gustaría preguntarle a la licenciada Chioque, eh, ¿cuál es el pronóstico de los niños con el espectro autista? ¿Cuál es esta línea psicopatológica que se va a seguir para poder atenderles? Claro, Luis, mira, para poder brindarte un pronóstico, es necesario que visualicemos a un niño con un diagnóstico ya del espectro autista y a un niño que no posee un diagnóstico del espectro autista. Cuando tenemos a un niño con el diagnóstico ya establecido, es necesario crear o implementarle métodos y herramientas que sean funcionales para él, para su entorno y también para los padres de familia, cuyos métodos y herramientas van a ser fundamentales para poder crear un autismo transicional. ¿Esto qué quiere decir? Este autismo transicional se va a basar en aquellas habilidades que el niño sabe desarrollar de manera automática. El niño no necesita ayuda para desarrollar estas actividades. Por lo cual, este autismo transicional va a ser fundamental para que el niño posteriormente, cuando sea más grande, pueda ser independiente.
donde en algún punto puede necesitar ayuda de un cuidador o de alguien más, pero la mayor parte del tiempo el niño va a ser independiente. Mientras que un niño que no tenemos su diagnóstico ya establecido, pero sin embargo, él mantiene las características de un trastorno autista, este niño no va a ser funcional en la sociedad. Este niño no va a poder desarrollar ciertas actividades, le va a costar la interacción y la comunicación con la sociedad. Entonces, este niño posteriormente va a ser un niño dependiente, donde siempre va a necesitar el apoyo de alguien más. Este niño que no va a poder desarrollarse, en algunos casos, también se conoce que hay algunos niños que, bueno, que en este caso ya no serían niños, ya serían adultos, que no pueden trabajar, porque no han desarrollado esas habilidades que ellos poseen. Entonces, como te comentaba, es necesario mantener o visualizar en este pronóstico a un niño con diagnóstico y a un niño sin diagnóstico. Sí, se deben de analizar ambos casos, ¿verdad? Le damos las gracias entonces a la licenciada Claudia Hernández y a la licenciada Daniela Bolaños por habernos acompañado el día de hoy. Y eh, a manera de resumen, y para comentarle a los padres que aprendimos hoy, por si no se conectaron a tiempo, aprendimos que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que para poder diagnosticarlo debemos de seguir una serie de signos y síntomas que observa tanto el padre como el profesional, que en no todos los niños el trastorno del espectro autista se va a presentar de la misma forma, que el trastorno del espectro autista se puede presentar con otro trastorno y que debemos de analizar ambos casos, ya sea de un niño con un trastorno del espectro autista diagnosticado y tanto un niño como con un trastorno del espectro autista no diagnosticado, para saber cuál es la línea de evolución que tendrá y el mejor tratamiento que se adapte a su necesidad. Entonces le damos las gracias a la licenciada Claudia Chilloqué y a la licenciada Daniela Bolaños por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Luis, por brindarnos esta invitación a este podcast y esperamos que sea de gran utilidad la información que les pudimos brindar. Gracias, Luis, por el espacio y pues como nos comentaba la licenciada, ojalá que les pueda servir mucho esta información y que así ustedes también puedan buscar orientación si se presenta alguno de estos casos con ustedes. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Mi nombre fue o es Luis Fernando Juárez y nos vemos en una edición más de este podcast llamado Entendiendo mi mente. Muchas gracias y nos vemos.